Don José Antonio Ríos nació un 10 de mayo de 1891 en la entonces Villa de Reynosa. Sus padres fueron don Rafael Ríos Hinojosa y la señora María de Jesús Treviño Casas. Su padre, don Rafael, así como todos los antepasados de la familia Ríos, se dedicaron a los trabajos de la albañilería. Teniéndose registrado que llegaron a Reynosa, por historia oral, procedentes del estado de Querétaro, para construir la antigua iglesia de Guadalupe, la iglesia de Guadalupe, incluyendo la torre, en la década de los años 20 del siglo XIX. Entre los años 20, a fines de los años 20 se terminó en los 30 de construir, y ellos llegaron a Reynosa seguramente contactados por la Iglesia Católica, por alguien de la jerarquía antigua. Los contrataron y vinieron aquí a hacer la obra civil. Don José Antonio Ríos hizo sus estudios primarios en la escuela, le llamaban escuela de varones, era en aquellos años, a fines del siglo XIX, principio del XX, escuela de varones, y me imagino que escuela de niñas, que era la única que existía en los años de la infancia de este personaje, y en principios del siglo se le puso el nombre de Miguel Hidalgo, a raíz del, según se ha sabido, el centenario de la independencia, decidieron ponerle el nombre de Miguel Hidalgo en esos años, principios del siglo XX, y asimismo a la de niñas, que se llamó Josefa Ortiz de Domínguez. Todo esto pues ligado seguramente al centenario de la independencia. Don José Antonio, siendo muy joven, manifestó mucho interés en la lectura, lo cual, al terminar sus estudios primarios básicos, le llevó a comprar libros, los libros clásicos de literatura e historia universal, dándole esto la capacidad de ampliar su nivel cultural e intelectual, y con esto empezar a destacar entre todos sus coterráneos de esa época. Cabe mencionar que, al igual que su hermano Bernardo, don José Antonio en sus primeros años aprendió también de su padre y de la familia el oficio de la albañilería. O sea, también se dedicó a la albañilería por muchos años, en Reynosa también en esos años, aparte de dedicarse a trabajos intelectuales, antes de instalar su imprenta, porque también tuvo una imprenta. Al finalizar la primera década del siglo XX, siendo muy joven, empezó a participar en la vida social y política de la villa, tomando la iniciativa él de formar un círculo mutualista que se llamó Libres y Unidos Obreros del Universo. En esta organización tuvo él una destacada participación y actuación. En 1910, durante la celebración mencionada del centenario de la independencia de México, organizó un grupo de jóvenes, él tenía 19 años, para cooperar con las autoridades en dicha celebración, realizándose festivales artísticos y culturales con el fin de reunir fondos para la construcción del antiguo kiosco, que fue destruido en el año 66-67 con la administración de don Rodolfo Garza Cantú, el cual, pues, este kiosco durante casi 60 años fue el que engalanó a la antigua plaza y original Plaza Miguel Hidalgo. Durante la década de los años 20 contrae matrimonio con la maestra Anita Tamés, que aparentemente era originaria de Monterrey, o había venido de Nuevo León, me había platicado don Juan Francisco, y procrearon 3 hijos cuyos nombres fueron Efraín, Estela y Hortensia Ríos Tamés. La maestra Anita había llegado a Reynosa, como lo he estado comentando ya, como lo comenté, del estado de Nuevo León, y fue una destacada maestra de grupo y además directora de la escuela de niñas Josefa Ortiz de Domínguez durante varios años, en esas décadas de los 20 y 30. Cabe destacar que la maestra Anita, durante los festejos de la elevación de Reynosa a la villa, de elevación de Reynosa de villa a ciudad, o sea, en 1926-27, escribió una poesía Reynosa, que años después se le puso música y se interpretó durante algunos años, en esas épocas, en las ceremonias cívicas, como el himno de la ciudad. Se tiene también registrado que fue a principios de esa década cuando decidió, tomó la iniciativa
convertirse en editor, adquiriendo con muchos sacrificios un equipo de impresión, instalando una imprenta, un taller de tipografía. Este se ubicó, según me comentaba don Juan Ríos, en la calle Hidalgo, entre Allende y Zaragoza. Y fue durante esos años que se dio a la tarea de publicar sus primeras revistas, siendo esta, una de ellas, Cultura, y la otra, Trabajo. Él era un amante de este tipo de trabajos culturales. Y aquí voy a dar rápidamente un resumen de su participación en la vida social y política en Reynosa. Dice que fue tesorero en la Sociedad del Centenario de la Independencia en el año de 1910. Fue secretario de la Sociedad Caballeros de Honor. Fue secretario de la Sociedad Libres y Unidos del Universo. Fue secretario fundador de la Cámara de Comercio de Reynosa, cuando se fundó la Cámara de Comercio en 1923. Fue secretario fundador de la Logia Masónica Tolerancia número 23 en el año de 1927. Fue un destacado liberal masón. Fue tesorero en la administración municipal encabezada por don Lauro Herrera Olivares en 1928. Comentaba don Juan Ríos una anécdota de él que en sus primeros meses de ser tesorero de esta administración le faltaban 2 centavos ahí por algunas circunstancias, se manejaban todavía centavos, y le reclamó don Lauro en broma, ¿verdad? Y a él no le gustaba ese tipo de cosas que pasaban con esos centavos que le faltaban, y renunció. A él no le gustaba ese tipo de cosas. Por 2 centavos, dice, renunció mi tío a la tesorería del municipio. Él tenía sus negocios, ¿verdad? El ayuntamiento, pues, los ingresos eran mínimos. También se habla de que fue comisionado especial, lo comisionaron para entrevistar al presidente de México en 1936, al general Lázaro Cárdenas. 36, 35, 36 vino a Reynosa y él fue, dice, comisionado por el ayuntamiento para entrevistar y platicar con el general Lázaro Cárdenas. Su actividad cultural como editor y periodista fue director de la revista Trabajo, también director y editor de la revista Cultura, y además fue director y editor de una publicación especial que hizo él, en donde se hace una reseña escrita y gráfica de los festejos que se efectuaron en 1927, en enero 8 y 9 de 1927, con motivo de la elevación de Reynosa de Villa Ciudad. Este álbum lo tituló Álbum Conmemorativo de Ciudad Reynosa en 1927. Esta es una reproducción de la misma que se hizo en el año del 70. Yo estaba en ¿Una reproducción de qué? De la revista del álbum conmemorativo. La editaron el año 70, en 1970, me la dio don Juan Ríos, él tiene el original. Él no me supo explicar porque dice las páginas y la fecha. La fecha dice domingo 13 de septiembre del 70. La editaron y yo tengo dudas, voy a buscar en ese año del 70 en el periódico El Mañana, de fue algún suplemento que haya salido en El Mañana. No, dice en un periódico. He tenido la duda porque Juanito Ríos tampoco se sabe, pero sí hizo una edición especial en donde se reprodujo toda la revista. ¿Por qué? Fue el año 70, no sé por qué. No se cumplía un año especial de la elevación de Reynosa de Villa Ciudad, pero bueno, es una edición, él me facilitó esta copia. Dice, me llama la atención lo que escribió como editorial en esta revista, dice: si no animara al editor de este álbum el sentimiento del amor al terruño y el propósito siempre firme de hacer obra digna por la patria chica, es seguro que se hubiera sentido pequeño ante una obra de responsabilidad, porque quiérase o no, el hecho de presentar algo a las generaciones del mañana es obra de responsabilidad y grande, pues así como lo que nos viene de nuestros abuelos, lo aceptamos después de estudiarlo y criticarlo, así lo legaremos a las sociedades futuras. Así, lo que leguemos a las sociedades futuras sufrirá
igual análisis, lo que él estaba diciendo. Hoy lo estamos aquí leyendo. Por eso es que existe responsabilidad. Pero con todo, el autor de este trabajo, o sea, José Antonio Ríos, acepta todo y, dominado por el sentimiento del amor a su pueblo natal, lo envía sin el menor temor y con la convicción plena de que satisface una noble aspiración y un sagrado deber: hacer historia. Esto lo escribió José Antonio Ríos en ese año, cuando editó el libro. A mí también me sorprendió mucho que además de ser un editor, un escritor, un poeta, hizo un plano de Reynosa a mano, dice aquí a lápiz, plano de Reynosa sacado a lápiz por el autor del álbum. Yo me sorprendo la capacidad de un ingeniero, sin serlo, ¿verdad? Hizo el primer plano. Hay otro plano que aparece en 1907 o 8 ahí en internet, por ahí lo saqué en Panam, de lo que era entonces, ahí está en el archivo. Pero eso lo hicieron americanos porque se viene en inglés. Ahí. Panam lo sacó de aquí. Otro. Sacó de aquí, es una copia de este. Sí, no, es otro plano. Este es de... No, sí, está bien. Este es del 27. Lo que publicó Panam es del año 8. Está por ahí, ¿verdad? Es un plano que hicieron de la antigua villa y donde marcan. Mucho más pequeñito estaba la villa. Aquí ya se estaba convirtiendo en ciudad. Pero me llama la atención el trabajo que hizo José Antonio. En 1908 ya tenían nombre las calles. No aparecen nombres. No aparecen nombres. Nomás es un plan, a ver si te lo hago llegar. Yo lo tengo en internet. Mándamelo. Sí, te lo voy a hacer llegar. No tiene sí marca, creo, la iglesia, a la vez marcado oscurito, pero es el puro casco ahí urbano. 1908 creo, por ahí, antes del 10 o el 10. No sé quién lo haría, pero está en inglés, City, o sea, y como que es aéreo, así, muy alto, tomado. Bien interesante ese plano. Pero después de eso no existe otro más que en 1927, que fue el primer plano hecho por un reinocense con una capacidad. Hay una copia de eso en el archivo. Sí, debe haber. O sea, es el único que existe. Lo publicó también don Matías Garcés en su revista, sí. Que hizo el 42. Y lo publicó él en el álbum conmemorativo, lo pone él aquí. Ubica la iglesia, ubica todo, la salida hacia el vado. O sea, dice ya que ya se había inaugurado el puente internacional el 26. ¿Está el ferrocarril ahí? Sí, las vías del ferrocarril están. O sea, y aquí futuras colonias, la Rodríguez dice futuras colonias de este lado de las vías, dice futuras colonias, y la colonia Bellavista, que fue del 27. Fue la primera. Fue la primera, esa sí ya le puso nombre, Colonia Bellavista. Es muy interesante lo que a mí me impactó mucho lo que hizo. Y me impacta también mucho su poesía Reynosa, la que le hizo en 1927 con motivo para ellos que eran reinocenses del fines del siglo XIX, principios del XX, que habían nacido en una pequeña villa, que la convirtieran en ciudad, para ellos fue muy impactante. Y la voy a leer rápidamente, hay tiempo, la poesía a Reynosa que hizo don José Antonio Ríos. Dice: las épocas pretéritas, los hechos que pasaron, la evocación sublime de los tiempos ya idos, es lo que embriaga el ánimo, trayendo a la memoria algo de lo que se ha librado de todos los olvidos y que nuestros ancestros con ansia nos legaron para ir formando en ello el alma de la historia. La filigrana tenue de una poesía santa hace que del cerebro surja la fantasía, y en ella distingamos en una forma clara a aquellos que vinieron en un remoto día, trazando con la huella dejada por su planta el radio donde un pueblo su asiento radicara. Era el ambiente medio de entonces que un hombre de aspecto bien sereno y adusto, si se quiere, por ser de los que ya entonces llamaran